En esta presentación vamos a dedicarnos exclusivamente a hablar de los puntos principales en torno a la esquizofrenia. Una de las primeras cosas que debemos poner sobre la mesa es que la mayoría crecemos escuchando distintas cosas y viendo presentaciones de pacientes supuestamente con esquizofrenia, que es lo que se nos presenta como locura o como psicosis en los medios de comunicación, que son presentaciones erróneas, y vamos a aclarar lo que la ciencia nos dice sobre eso. Número uno, se nos presenta que estas personas, porque tienen una conducta que luce ante los ojos de los demás como una conducta errática, llamativa, que representa peligrosidad para las demás personas. Las investigaciones demuestran que es todo lo contrario, que suelen ser víctimas de otras personas en una proporción mucho más alta que la que logran o la que llegarían a ser ellos victimarios de otras personas. De hecho, hay investigaciones que señalan que solamente el 1% de las personas diagnosticadas con esquizofrenia pudieran llegar a representar algún tipo de peligro para otros, y esos serían las personas con esquizofrenia que tengan delirios de persecución, y de entre esos muy poquitos. Así que la conclusión a la que ha llegado la comunidad científica es que las demás personas representamos más peligro, y esto con los datos de los crímenes que se llevan a cabo para las personas con esquizofrenia, que las personas con esquizofrenia para las personas que no tienen esquizofrenia. Por lo general, no van a atacar a otras personas. Sus reacciones más violentas, cuando tienen reacciones violentas, sus mayores agresividades suelen ser contra ellos mismos y son pocas. Por otro lado, tenemos que aclarar que la esquizofrenia es un síndrome, no es una sola enfermedad. Cuando hablamos de un síndrome, hablamos de algo sumamente complejo. Ustedes conocen y han escuchado hablar de otros síndromes, como por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el VIH, o el SIDA. No, cuando se habla de SIDA, ¿qué es lo que quiere decir que algo sea un síndrome en lugar de que sea una enfermedad? Cuando se dice que algo es un síndrome, quiere decir que teniendo una causa o un patrón de causas en común, se puede manifestar en las personas de formas distintas. Por lo tanto, es complicadísimo de atender, porque teniendo un grupo de causas en común, es como si pudiese florecer en las personas de formas distintas. La esquizofrenia es un síndrome, por lo tanto, Pepe puede tener una esquizofrenia que se manifiesta con unos síntomas, y Juan puede tener una esquizofrenia que se manifiesta con otros síntomas. Igual que el SIDA de Jacinto puede florecer, aunque la palabra florecer no es muy adecuada, en una pulmonía que otras personas podrían manejar, y el SIDA de Carmen podría florecer en un cáncer en la piel que se convierte en un cáncer no tratable. Ambos por tener el virus de inmunodeficiencia adquirida. Por otro lado, se habla mucho de si la esquizofrenia es curable o no es curable. La esquizofrenia requiere tratamiento a largo plazo. No se considera una condición que tenga una curación, pero sí se considera un síndrome cuyos síntomas pueden ser manejables, y en algunos casos, algunos de las áreas de disturbio de la esquizofrenia pueden llegar a ser controlados y puestos en remisión. Remisión, cuando se habla de condiciones de salud mental y hasta de salud física, quiere decir que se puedan controlar al punto de que no se manifiesten. Si el síntoma no se manifiesta y se está controlando con medicamento,
y la persona no está mostrando el síntoma, no se dice que la persona está curada. ¿Por qué razón? Porque no se está manifestando siempre y cuando la persona tome los medicamentos. Así que la ausencia de síntoma no siempre quiere decir que la persona está curada. En el caso de que se pueda controlar al punto de no manifestarse el síntoma, se diría que ese síntoma está en remisión, o sea, está controlado. Y eso en algunas de las áreas de disturbio que vamos a discutir, que tiene el síndrome de la esquizofrenia, es alcanzable, ¿ok? Es alcanzable. En términos de funcionalidad, en el pasado se decía que la persona que padecía de esquizofrenia no podía funcionar en la realidad. Ahora tenemos que cualificar esa oración y aclararla. La persona con esquizofrenia sin tratamiento no puede funcionar en la realidad. La persona con esquizofrenia con tratamiento puede funcionar en la realidad en muchos casos. Hay personas con esquizofrenia con tratamiento que logran controlar o poner hasta en remisión algunas de sus áreas de disturbio y logran integrarse a la sociedad y vivir una vida relativamente plena o totalmente plena, como lo van a ver en los videos que requiero que vean a continuación. Uno de ellos es de un proyecto que fue el primer proyecto en el que yo tuve la oportunidad de trabajar como estudiante graduada con el doctor George Fairweather. Tienen un video de una entrevista con él puesto aquí como enlace. Él es el fundador de un programa que se conoce como Fairweather Lodge. Hay más de 99 réplicas de ese programa en Estados Unidos. El objetivo de ese programa es de institucionalizar a los pacientes con enfermedades mentales crónicas y agudas que ya los familiares los habían puesto en instituciones o que ya no tenían ni familiares ni a nadie que los esperara afuera. Este es un programa que los adiestra y los va organizando para que vuelvan a integrarse a la vida en la sociedad como pequeñas familias o núcleos entre ellos, donde se mudan a una vivienda sin ningún tipo de enfermeros ni supervisión, organizados como un núcleo cuasi familiar, donde nadie va a entrar a su casa sin permiso de otras personas y se les entrena para un trabajo y ellos van a tener su propio negocio. La compañía actualmente que hace más dinero en limpieza industrial es de uno de los núcleos que comenzó de Fairweather Lodge en Minnesota para limpiar una planta de la Coca-Cola. Luego, estos pacientes empezaron a subcontratar otros grupos que salían de Fairweather Lodge y ahora mismo es una compañía multimillonaria. Claro, hay otros grupos de Fairweather Lodge que se dedican a repostería. Hay algunos que son increíblemente listos y su negocio es tener máquinas de popcorn y de nachos en algunas universidades. Hay otros que tienen limpieza de patios y así por el estilo, pero el punto es que se reintegran a las comunidades mediante el trabajo y en viviendas privadas, y ha sido un proyecto que se ha extendido incluso para la reintegración de personas que son sin hogar y de víctimas de violencia doméstica. Vean estos dos videos que les narran un poco sobre este proyecto que lleva ya décadas funcionando en Estados Unidos de reintegración de personas eh, con condiciones crónicas de salud mental. Luego de eso, otra de las cosas que tenemos que aclarar es que por mucho tiempo se estigmatizó a las familias que tenían una persona con esquizofrenia y se les culpó de que algo habían hecho o que algo tenían en su genética que era fallida, y eso impulsaba a la tradición de que las familias
escondían al paciente que tenía esquizofrenia o lo echaban de la casa y lo abandonaban porque se les culpaba de tener un familiar con esquizofrenia. Todavía en Puerto Rico tenemos familias que tienen personas con esquizofrenia viviendo encerrados en habitaciones o escondidos en una marquesina que han cerrado para que los demás no vean que ellos tienen, como si hubiera sido un castigo o un karma para esa familia. En Puerto Rico por mucho tiempo hubo un sistema que se llamaba de salud mental psicosocial, donde había hospitales psiquiátricos públicos y había 13 centros de salud mental psicosocial por los distritos de salud de la isla, donde había habitaciones para personas con problemas de salud mental severo y también áreas para cuidado durante el día para pacientes que sus familiares tenían que irse a trabajar y no tenían la capacidad para cuidarse solos en la casa. Ese modelo funcionaba excelentemente bien y fue cerrado. Actualmente no hay absolutamente ningún sistema público de cuidado de pacientes con problemas de salud mental. ¿Dónde están esos pacientes? Pues muchos de ellos usted los ve en las calles. He estado revisando una cantidad significativa de material porque de la esquizofrenia hay mucho material que está pasado de fecha y hay mucho material erróneo dentro de las redes. He hecho una selección de aquello que considero que es lo básico que ustedes deben ver. El próximo video que les solicito que vean es un resumen increíble de por qué estas falacias que les mencioné acerca de lo que suele pensar mucha gente sobre la esquizofrenia es hoy por hoy sigue siendo erróneo tal y como me lo enseñaron a mí que era erróneo, pero sin embargo la sociedad sigue adheriéndose a esas falsas creencias. También necesito que vean entonces ese video y necesito que lean sobre los errores y las conclusiones y el potencial dañino que tiene algunos de los aspectos de la presentación de la película El Joker acerca de salud mental. Bien, les decía que la esquizofrenia es un síndrome y que la persona puede tener disturbios en una o más de las siguientes áreas, por lo general en más de las siguientes áreas. Y nos vamos a encontrar que en el pasado se le daba un apellido al tipo de esquizofrenia que tenía la persona de acuerdo con cuál era el área de disturbio que era más prominente en ese caso de la persona. Eso con el tiempo ha ido cambiando en el DSM-5, de hecho cambió desde el DSM-4, porque se dieron cuenta que cuál era el área de disturbio principal en un paciente cambiaba con el tiempo. Entonces, por ejemplo, si la persona, su área principal de disturbio eran los perceptuales, podía ser que a la persona entonces se le diera un diagnóstico de que tenía esquizofrenia de un tipo y con el tiempo la persona empezaba a desarrollar disturbios motores, lo que lo hubiera ubicado en una esquizofrenia de categoría catatónica y eso no era funcional para seguimiento de tratamiento ni para identificar dónde se ubicaba la persona. Todavía usted va a encontrar que en algunos lugares usan ese tipo de clasificación del paciente de acuerdo con cuál es el área de disturbio principal, pero eso ya
en Estados Unidos y en Puerto Rico y en el ECD, pues ha ido cambiando, pero usted encuentra presentaciones que te hablan de esquizofrenia catatónica o esquizofrenia hebefrénica, pero eso ya no es lo que corresponde. Las áreas de disturbios principales, las categorías de disturbios principales son disturbios en el pensamiento y disturbios de lenguaje, que se pueden dar por separado, pero son una categoría conjunta porque se ha encontrado que la mayoría de las veces el que desarrolla disturbio de pensamiento o de lenguaje termina desarrollando el otro disturbio. Disturbios perceptuales, disturbios motores o disturbios afectivos. A continuación daremos algunos ejemplos de cada una de las categorías de disturbios, pero hay muchos más que no señala su libro y que salen dentro de lo que se abarca en un curso de psicología introductoria. La categoría de lo que pueden ser los disturbios principales de pensamiento y lenguaje. Tomemos, por ejemplo, dos de los posibles disturbios de lenguaje, recordando siempre que hay más. Un disturbio de lenguaje bastante común es la ensalada de palabras. En la ensalada de palabras, la persona tiene una idea que quiere comunicar, pero no tiene la capacidad de coordinar las palabras en una oración para poder expresar esa idea. Es algo parecido a cuando los niños comienzan a adquirir vocabulario y hay veces que deciden, a veces en el asiento del auto, en un paseo largo, empezar a repetir todas las palabras que conocen para escucharlas y uno dice, pero es que eso es una ensalada y no me está diciendo nada. En ese caso, muchas veces el niño lo que quiere es escucharse. En el caso de la persona con esquizofrenia, puede ser un poco desesperante para la persona con esquizofrenia porque la persona con esquizofrenia sí tiene una idea que quiere comunicar, lo único que carece de esa conexión para poder seleccionar las palabras adecuadas para expresar esa idea. Empiezan a desarrollar tarjetas y entonces la persona logra comunicarse a través de tarjetas y de otros mecanismos para poder expresar su idea. Es uno de los disturbios que se puede manejar con medicamentos. Neologismos se refiere a que la persona tiene un trastorno donde las palabras conocidas cambian y cambian de manera consistente. Por ejemplo, la persona creció y tiene un vocabulario, pero ahora a las sillas les llama tilas y a las puertas les llama tertas. Entonces, obviamente lo llama consistentemente así y para la persona está diciendo lo correcto. Obviamente la persona se incomunica con estos neologismos hasta que otra persona logra identificar lo que quieren decir este vocabulario nuevo que la persona está utilizando. De nuevo se utilizan figuras, láminas para tratar de desarrollar qué es este vocabulario que la mente de la persona ha sustituido. Y con terapias y medicamentos se logra manejar este problema. En el caso de los disturbios de pensamiento, el más frecuente es el delirio y hay más de 10 tipos de delirios. El delirio, por definición, es un pensamiento que interrumpe el funcionamiento de la persona y que no tiene una base real. A diferencia de la obsesión, en el delirio estamos hablando de que es un pensamiento que no tiene ninguna base en la realidad
y que interrumpe el funcionamiento de la persona y puede ser de unas categorías en particular. Vamos a hablar de que se puede dar el delirio de referencia. El delirio de referencia es cuando la persona piensa que es una persona que está recibiendo mensajes en clave y señas en clave de que tiene unas misiones especiales que debe llevar a cabo. Por ejemplo, escucha el anuncio de que va a haber un concierto, interpreta que ese es un mensaje que es un mensaje en clave para la persona de que debe ir a ese concierto porque algo importante va a suceder allí. La persona ata situaciones o mensajes como si fueran dirigidos hacia sí mismo. Ese es un tipo de pensamiento irreal y que le genera disfuncionalidad. Es diferente a las obsesiones, que son un desorden de ansiedad, no tienen que ver con la esquizofrenia. Es bien importante que no mezclen las obsesiones, que son un desorden de ansiedad, con los delirios, que son un disturbio de pensamiento. El disturbio de pensamiento, que vendría a ser el delirio de grandeza, es lo que muchas veces nos presentan de manera caricaturesca en las películas o en las novelas sobre centros psiquiátricos, o que antes lo presentaban como manicomios, donde te presentaban a alguien que se creía que era Napoleón o que se cree que es Jesucristo. En esos casos te están presentando una persona que está fingiendo tener un delirio de grandeza. En el delirio de grandeza, la persona piensa que es alguien importante con poder dentro de la historia de su sociedad, pero también puede ser alguien con poder dentro de su historia familiar o dentro de su identidad personal. El ejemplo que les pongo para que vean es una entrevista a una joven que va mostrando rasgos de delirio de grandeza. También lo podemos ver cuando yo tuve que hacer un tiempo de trabajo en un hospital psiquiátrico en Michigan como parte de las evaluaciones del programa del Fairweather Lodge. Conocí muchas personas con esquizofrenia que pensaban que eran Martin Luther King en algunos momentos. Irónicamente, vine a hacer investigación en los centros de salud mental psicosocial en Puerto Rico en un verano, y los visité los 13 centros, y conocí personas que su delirio era que eran el mejor amigo o la mejor amiga de Luis Muñoz Marín. Luis Muñoz Marín, que había fallecido hacía mucho tiempo, pero su delirio de grandeza era ser alguien importante para alguien importante en la historia de Puerto Rico. Eran personas bastante mayores, pero uno puede ver esos hilos al delirio de grandeza manifestados en la etnopsicología o la psicología desde la perspectiva cultural. El delirio de persecución es cuando la persona interpreta la conducta de otras personas que no tiene relación alguna con que se le esté persiguiendo, con que se corre peligro y se le está persiguiendo. Estas personas son las únicas que pudieran llegar a representar algún tipo de peligro. Es importante señalar que hay ocasiones que el consumo de algunas sustancias de drogas mezcladas con alcohol pueden generar algunos de estos tipos de delirios, sobre todo delirio de persecución. En una ocasión conozco de un profesor que tuvo delirio de persecución en una reunión de su departamento y comenzó a gritar a otros compañeros profesores
que estaba cansado de que estuvieran conspirando para matarlo y que les iba a poner una denuncia en el cuartel de la policía, y en efecto así lo hizo. Fue y denunció en un cuartel de la policía que había 3 profesores que estaban conspirando para matarlo. También en un salón de clase tuve la experiencia de un estudiante que de pronto se puso de pie y empezó a gritar a los estudiantes al otro lado del salón que dejaran de estar hablando de él y que él no iba a permitir que le hicieran daño. Yo desalojé el salón, le hice seña a un estudiante de que fuera a servicios médicos, vinieron de servicios médicos, traté de calmar al estudiante porque se veía extremadamente ansioso. Eventualmente nos enteramos que había tenido un ataque de delirio de persecución, pero era por consumo de drogas. Hablamos ahora de los disturbios perceptuales. Los disturbios perceptuales es bien importante que los entendamos recordando parte de lo que ustedes estudiaron en Psicología 3001. Cuando a ustedes en Psicología 3001 les decían lo que era una percepción, les decían que una percepción era la conclusión a la cual llegaba nuestro pensamiento en la corteza más externa de nuestro cerebro en torno a un patrón de sensaciones que llegaba hasta esa parte de nuestro cerebro por alguno de nuestros 5 sentidos. Desde los receptores de alguno de nuestros 5 sentidos, fueran estos de tacto, de olfato, de gusto, de audición, de vista, y esa sensación iba viajando por nuestro sistema nervioso hasta la parte más externa de nuestro cerebro. Ahí se interpretaba, se unía con los conocimientos que tenemos y se convertía en una percepción. O sea, decíamos, oh, estoy viendo esto, oh, estoy tocando esto, oh, estoy oliendo esto. Cuando una persona tiene una alucinación que es el disturbio perceptual principal, es que la persona está teniendo el patrón perceptual completo, correspondiente a cualquiera de los 5 sentidos, en ausencia del estímulo que se supone que provocase la sensación original. Repito, una alucinación es un cuadro perceptual completo en ausencia del estímulo que se supone que generara la sensación desde los receptores de ese sentido hasta llegar a la parte más externa del cerebro. Por lo tanto, una alucinación no tiene nada de imaginario. La persona que tiene una alucinación y está viendo elefantes verdes, está viendo algo exactamente igual que aquel que tenga frente a sí elefantes verdes. El cuadro perceptual va a ser exactamente el mismo. La persona que tenga una alucinación gustativa, que esté percibiendo que algo le sabe a cebolla, está teniendo exactamente el mismo cuadro de sensación que le produce esa percepción que el que acabe de darle un mordisco a una cebolla. Normalmente suelen ser auditivas o visuales. Muchas veces se presentan las alucinaciones como si fueran un cuadro psicodélico de muchos colores y fabuloso y divertido. Pero la realidad es que cuando se estudian las alucinaciones que tienen las personas, en la gran mayoría de las ocasiones son experiencias sumamente desagradables. El que esté teniendo alucinaciones con mi voz ahora mismo, está escuchando lo mismo que el que me está escuchando. Eso es lo que les quiero plantear cuando les digo que el que tiene una alucinación está recibiendo la misma experiencia perceptual que el que está teniendo el estímulo que
que ocasiona la sensación y toda la comunicación hasta llegar a la conclusión perceptual en cualquiera de los 5 sentidos. Hay gustativas, hay visuales, hay auditivas, hay táctiles. Cuando yo estaba en el hospital trabajando con el Fairweather Lodge en Michigan, un caso bien triste que llegamos a ver era un chico que todo lo que comía le sabía a cebolla y le daban de desayuno blueberry muffins y cuando los mordía los escupía porque le sabían a cebolla. Había otro chico, eso era todavía más trágico. Todo le olía a excreta y entonces eso le provocaba unos ataques de ansiedad terribles porque todo el alimento le olía a excreta y entonces dejó de alimentarse, obviamente. Y a veces cuando tú juntas un disturbio de esquizofrenia con otro, pues las cosas se complican. Imagine que usted tenga el disturbio perceptual de alucinaciones olfativas y todo te huela a excreta, pero eso se junte con disturbio de pensamiento de persecución. Entonces, estas combinaciones de la persona con esquizofrenia son trágicas, pero en muchos casos con medicamentos son manejables. Por ejemplo, las alucinaciones son uno de los disturbios que con que la persona logre tomar la dosis que le corresponda a su cuerpo, a su edad, a su tamaño, a su metabolismo, una vez se pueda detectar cuál es la dosis de medicamento que la persona necesita diariamente, la persona, si no se brinca su medicamento, no tiene alucinaciones durante el día. Así que ese es uno de los disturbios de la esquizofrenia que es más fácil de controlar y de evitar una vez la persona está en tratamiento. Hay muchos tipos de disturbios motores en la esquizofrenia. Vamos a mencionar 2 cuyos nombres, sobre todo el de la catatonia, se han usado para distintas cosas. Los 2 más llamativos. La catatonia se refiere a un estado extremo de rigidez que la persona no puede controlar. La persona se puede llegar a mantener en un estado totalmente incómodo para su cuerpo por periodos largos de tiempo y aunque se le pida que se mueva, no logra hacerlo. Hay combinaciones de disturbios motores que incluyen catatonia y otras cosas. Del estado de catatonia, la manera de salir es con medicamento. La manera de evitar los ataques de catatonia es también con medicamento. En la película Girl Interrupted hay una representación de una chica que le daban ataques en episodios de catatonia, donde subía un brazo hacia arriba y lo mantenía arriba por mucho rato, pero eran en episodios. Yo llegué a conocer un caso en Puerto Rico de una persona que entraba en estados de catatonia y se quedaba, que lo único que tú veías que se movía en ocasiones y muy poquito era el globo ocular, pero la persona quedaba tiesa como una estatua, de pie, recostada del marco de la puerta. Se le podía cargar entre 2 personas totalmente tiesa y acostársele en una cama y se quedaba en esa misma postura por horas y horas y horas hasta que se le ponía una inyección que iba propiciándole un poco de flexibilidad en los músculos hasta que eventualmente salía del estado de catatonia. Cuando se habla de flexibilidad de cera es casi lo contrario. La persona de nuevo deja de tener control de sus extremidades, pero entonces ahora sus extremidades adoptan un nivel de flexibilidad que no es normal y se parece mucho a cuando uno de niño pequeño juega y tortura un poco a los tíos y a los padrinos y hasta a los abuelitos
y le da por jugar a, pues quédate como yo te ponga. Y entonces le dice, ponte mongo, y uno le pone los brazos por la espalda y trata de subirle. Y obviamente hay ciertos límites a lo que nosotros podemos hacer controlando nuestras extremidades, porque hasta por reflejo nuestros brazos no se tuercen lo suficiente ni se mantienen en esas posturas incómodas por mucho rato. Sin embargo, la persona con esquizofrenia en flexibilidad de cera, tú le acomodas los brazos en esas posibilidades y se mantienen en esas posiciones hasta que tú vuelves y les acomodas. Se llama waxy flexibility en inglés. He buscado, esta es una de las áreas de disturbio que resulta más difícil de representar, y he buscado videos en las redes por horas y no he encontrado buenas representaciones, así que voy a tener que describirles lo que yo he visto. Hay muchos disturbios de afecto en la esquizofrenia. Hay uno, voy a empezar por el de abajo, la hebefrenia. La hebefrenia se refiere a una manifestación inadecuada de estados afectivos. Aquí, por favor, presten mucha atención, es manifestación inadecuada de estados afectivos. Esto usted no lo va a confundir bajo ninguna circunstancia con desórdenes de estado de ánimo. Estos son disturbios de afecto dentro de las opciones de disturbios de la esquizofrenia. No tiene nada que ver con el área de desórdenes o trastornos de estado de ánimo. En la hebefrenia usted tiene una manifestación inadecuada de afecto. Una persona con hebefrenia serían los casos que en las caricaturas, por ejemplo, o en las comedias que tristemente te presentaban un manicomio, o en las telenovelas, para que estigmaticemos y le tengamos terror a ir a un psiquiatra o a un psicólogo o a ir a un hospital psiquiátrico, pues nos presentaban siempre a algún paciente gritando o con unas carcajadas bien agudas y de momento con un llanto bien extremo. Eran estas fluctuaciones entre llanto extremo y carcajadas agudas sin ton ni son. Fíjate que esto es bien distinto a lo que son desórdenes de estado de ánimo. Esto es puramente manifestación inadecuada de afecto. Aquí no hay más nada, ¿ok? Son risotadas, son llantos angustiosos extremos, intercalados o por un largo rato uno, pero aquí no estamos hablando de sistemas de pensamiento, aquí estamos hablando de una manifestación inadecuada de afecto, una risotada fuerte, una carcajada fuerte, un llanto agudo y extremo. Es eso, bien distinto a lo que es un trastorno o desorden de estado de ánimo. Cuando hablamos entonces de flat affect, entonces de lo que se trata es, si lo fuéramos a traducir al español, total ausencia de manifestación de afecto. En algunos libros en América Latina lo he visto traducido como afecto achatado, pero por alguna razón no me gusta esa traducción, así que yo prefiero llamarla total ausencia de manifestación de afecto. Es bien difícil describir cómo luce una persona en ese estado. Es casi ver una persona que el borde de los labios, lo que se conoce como el rictus de los labios, suele ser la que nos empieza a dar un indicio
de si la persona está feliz, está triste, está enojada. En el caso de flat affect, ese rictus de los labios está parecido a un maniquí de alta costura. Los que han visto un maniquí de alta costura saben que se evita tener una expresión en esos maniquís para que lo que capte más la atención sea la ropa. Pues a eso se refiere. Cuando vemos, es casi una persona que no te comunica humanidad porque no te comunica ningún tipo de afecto. El único video que conseguí de flat affect que se acerca a algo, pero no me pareció muy correcto, es este que les incluyo, donde están entrevistando a una persona y tratan de que la persona recuerde y refleje alguna emoción, algún afecto, y no refleja ninguno. Aún así, yo recuerdo haber visto casos en Michigan de personas con flat affect y me parecía más un cadáver mal embalsamado. Los de ustedes que hayan tenido la triste experiencia de ir a una funeraria habrán visto que hay algo que hace que los familiares entiendan que la persona está bien embalsamada, y parece que este tema es como que muy frío, pero ¿qué hace que la gente quede satisfecha en la funeraria? Que la persona parezca que comunica una sensación, un afecto, que parezca que está tranquilo, relajado y durmiendo. Pero es que se supone que un cadáver no comunica ningún afecto. Así que cuando están embalsamando un cadáver, trabajan con que ese rictus de los labios comunique calma, comunique relajación. Si el cadáver está mal embalsamado, no comunica vida y no comunica afecto, comunica lo mismo que un cadáver calvo blanco de alta costura. Y a eso se refiere, o sea, una persona con flat affect es una persona que puede ver algo extremadamente divertido y tú no vas a ver ningún afecto y te puede decir es divertido, pero no comunica que se haya divertido en su rostro ni en su corporeidad. O te puede decir eso es muy triste, pero no comunica estar sintiendo ningún tipo de tristeza. Hay otros disturbios de afecto. Imagínate una persona con flat affect y algún nivel bajo de algún disturbio motor. Antes, como les mencioné, dependiendo si la persona, sus síntomas principales o disturbios principales eran, por ejemplo, motores, se decía, pues es un caso de esquizofrenia catatónica, aun cuando lo principal que tuviera fuera flat affect. Y si sus síntomas principales eran de afecto, pues decían era esquizofrenia hebefrénica, aun si hebefrenia no fuera el problema principal de afecto que manifestara la persona. Actualmente no se clasifican así. Actualmente se ha visto que hay mucho en común en cuanto a causas y síntomas dentro de la esquizofrenia. Se ha visto que si se mira a través de los distintos disturbios, hay disturbios que aumentan el funcionamiento del organismo y hay disturbios que disminuyen la capacidad normal del organismo. Aquellos disturbios que aumentan el funcionamiento del organismo por encima de lo que se supone, tales como neologismo, tales como la hebefrenia, tales como flexibilidad de cera, tales como
alucinaciones que representan aumentos de la capacidad del organismo por encima de lo que se supone que sea, se consideran síntomas positivos. La palabra positivo aquí no tiene nada que ver con bueno, sino un signo de más, de que aumentan el funcionamiento del organismo. Y los síntomas que se consideran negativos son síntomas de disturbio que disminuyen la capacidad del organismo. Por ejemplo, lo que vendría a ser el afecto disminuido o total ausencia de afecto, la catatonia, y usted puede pensar y reflexionar sobre otros de los que hemos señalado, y esos representarían entonces esquizofrenia negativa. Estas agrupaciones resultan más funcionales porque se ha encontrado que responden a unas causas en común dentro de los cuadros de esquizofrenia. Les voy a pedir como una asignación y para que les sirva de lectura dirigida, que ustedes preparen una tabla donde ustedes organicen cuáles son síntomas de esquizofrenia positiva, cuáles son síntomas de esquizofrenia negativa y cuáles son causas que se ha encontrado que tienen en común los síntomas positivos de esquizofrenia y los síntomas negativos de la esquizofrenia. Esa información está registrada en unas 3 páginas o menos de su libro, y les pido que para que hagan una lectura organizada y dirigida de esas 3 páginas, preparen una tabla donde usted organice esa información de esa manera. ¿Cuáles son las causas y síntomas positivos de esquizofrenia y cuáles son las causas y síntomas que tienen en común las condiciones negativas de la esquizofrenia? Finalmente, y a manera de resumen, me interesa que ustedes vean estos 2 videos. Uno de ellos nos narra 5 mitos bien comunes, yo les llamo falacias en lugar de mitos, acerca de condiciones de salud mental que han sido presentados en películas muy famosas y que son erróneos. Y luego les presento un video que nos resume síntomas de la esquizofrenia presentados en la película A Beautiful Mind. Creo que esto les va a ayudar en su preparación para el examen final. El lunes vamos a estar reuniéndonos a la hora usual de nuestras secciones 8:30 o 9:30 para aclarar las dudas que ustedes puedan tener. Espero que continúen bien de salud y estaré en esas 2 reuniones para aclarar las preguntas que ustedes puedan tener.